Buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, compañeros, compañeras, amigos, camaradas especialmente. Estamos esta vez con el sargento Braza, que ya tenemos algún video junto con él. Mi sargento ahora nos va a contar algo de acontecimientos que hubieron en la zona de Jucuarán. Y pues él nos trae una historia bastante buena. Bueno, por de alguna manera decirlo buena, ¿verdad? Pero cosas que pasaron. Mi sargento, ¿cómo está? Bien, gracias camarada Chávez, Marcelo Chávez. Segundo video, como dice el camarada, que logramos hacer acá en el departamento de Usulután. Y en algún tiempo fuimos camaradas en el ejército y hoy pues estamos compartiendo acá fuera de eso, pero historia que yo quiero en primer lugar resaltar. Lo que más quiero resaltar es cómo siempre la mano de Dios se ve y por qué razón muchos de los que fuimos parte del conflicto armado estamos vivos, y es porque Dios tenía un propósito y guardó nuestra vida. Por ejemplo, yo quiero narrar en cierta ocasión, un par de meses después de la ofensiva del 89, estando destacado en Jucuarán, nos enviaron dos patrullas de 17 hombres aproximadamente. En ese tiempo yo era cabo del ejército. De hecho tengo una foto acá que nada parecido a la edad. Yo era cabo del ejército en ese tiempo. Esta foto la tomé algunas 2 semanas después de que pasara esa experiencia que hoy les voy a contar. Pero fuimos enviados al cantón Gualchuga, aquí en Jucuarán. De hecho estamos cerca de ese lugar hoy. Y había información de que había presencia de la guerrilla. Por ahí iba encargado de la operación un subteniente de indicativo chino, y en la patrulla que yo iba un subsargento de indicativo Solín. Yo iba de parte de jefe de equipo en ese tiempo cuando yo era cabo. Y luego llegamos al cantón Gualchuga y nos dijo el chino, bueno, vamos a ir. Nos habían dicho que en una cancha de fútbol estaban los guerrilleros y que estaban jugando fútbol, pero si llegamos ahí no había nadie. Entonces dijeron, bueno, hay que tomarse la elevación, me dijeron, que está por allá. Entonces, y el teniente chino dijo, fíjense que este sector no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece al batallón BIN, así que hay que tener cuidado, dijo él. Entonces, con esa mentalidad, con ese mensaje, subí a Campo Travieso, yo yendo de antena en la patrulla del sargento Solín detrás de mí con su equipo, y empezamos a subir a Campo Travieso en una charralera de espina y todo, y subimos a una elevación, un cerrito que está ahí en Gualchuga, cerca del caserío. Y cuando yo subí arriba a la elevación, subí a la parte alta del cerrito ya, de repente vi una mochila militar que estaba en el suelo, nueva la mochila, y dije yo, wow, aquí hay presencia militar. Y vino a mi mente lo que había dicho el teniente chino, de que podrían estar los del batallón BIN ahí. Entonces al ver la mochila US Army ahí nueva en el suelo, dije yo, aquí quizás hay militares. Entonces luego, al mirar recto hacia adelante, veo a un uniformado, un militar según yo, uniformado, que estaba parado de espalda. Entonces cuando lo vi, yo dije, wow, le veo el uniforme, y andaba un uniforme Ranger verde olivo del que usaban los del batallón BIN. Entonces al mismo tiempo él dio vuelta y empezó a caminar para donde tenía la mochila, y yo estaba ahí. Y cuando él venía, lo veo en su gorra, tenía fusilitos, tenía arnés de los que usábamos los militares, M16,
y uniforme del BIN. Entonces dije yo, wow, este es militar, es del batallón BIN. Y venía para donde mí, iba a llegar y tuve una emergencia donde yo no hallé qué hacer, si dispararle o hablarle, porque dije yo, si es guerrillero me puede matar a mí, y si yo lo mato y es soldado, qué tremendo. Entonces, y al ver el uniforme y todo el equipo y la mochila que estaba a la par mía casi, yo decidí no dispararle sin que él me había visto, venía para donde mí, y cuando ya venía cerca, yo no le quise disparar, sino que le mandé alto quien vive, y cuando es alto quien vive, el tipo saltó por el monte en los charrales, recuperó el fusil y disparó. Entonces ahí se armó el fuego y empezó, y como todos los que iban conmigo estaban en columna por el monte así para abajo, y se abrió fuego, empezó el combate. Entonces a la balacera y todos los que iban conmigo, el sargento Solín, incluyendo el subteniente Chino, se corrieron al sentir la presión de fuego, y ellos para abajo encolumnados en el monte se corrieron, se fueron, y aún los soldados de mi equipo también se fueron con ellos. Se les pegaron a la cola y solo se quedó un soldado que le decíamos Cuina, que era el radio operador que andábamos. Entonces él se quedó ahí, pero yo no sabía, y el fuego recio, y yo logré cubrirme en una piedra, en un pedazo de piedra de maipay, y ahí me había ubicado uno con un G3 y me disparaba tiro a tiro, y así arrancado unos pedazos de piedra por mi cabeza, y yo afligido, y entonces, porque atrás dispararon los compañeros, pero luego dejaron de disparar, me quedé en fuego cruzado, atrás hubo disparos y de acá un fuego fuerte. Entonces, y yo de repente nadie disparó atrás tampoco de los compañeros, y yo preocupado, afligido al sentir el fuego del frente. Entonces yo lo que hice, yo andaba un M203, entonces puse en ráfaga el M16 y disparé, y empecé a gritar al asalto, y así estando boca abajo empecé a tirar granadas de 40 milímetros con el M203 y gritando al asalto, y estando solo Y yo estaba solo. solo. Sí, entonces, pero en ese momento, gracias a Dios, la otra patrulla que iba en dos ejes de avance, iba a la derecha, llegaron y se unieron al fuego. Iba el cabo Comando, un cabo que aún está vivo, yo lo veo aquí en Usulután, vive. Entonces él abrió fuego por el otro lado. Entonces mientras estaban con la atención hacia mí, fue de sorpresa cuando los atacaron en esa otra sección acá. Entonces, y ahí ellos psicológicamente, como que además de que estaban distraídos, se atemorizaron, y era un campamento que había ahí, era pequeño, era el campamento de aproximadamente de 7 posiciones, porque tenían tiempo de estar ahí, pero la cuestión es que ellos se corrieron, abandonaron. Entonces nosotros entramos ahí donde estaba parado el que estaba de turno. Había ahí una mochila, unas botas, comida, un naipe y monedas donde ellos estaban jugando, y el centinela se había ido a ver lo que estaban jugando y había dejado la posición donde tenía la mochila, y ahí llegué yo. Entonces, pero yo sin saber que eran guerrilleros, pensando que era militar, pasó eso. Entonces, ahí se comenzó un fusil AK-47. En el centro de ese campamento había un pabelloncito de varas de caulote, algo así, y con hojas de guineo, y ahí había quedado una mochila de enfermero con medicamentos, tijeras y un libro que era el manual de la ofensiva del 89, donde estaba plasmada toda la estrategia. Entonces yo ese lo tomé, lo eché en un morral que andaba del Mina M18, y ahí lo entregué, ese yo lo entregué al departamento 3 en la brigada, y fue algo tremendo porque lo vieron como algo importante, porque estaba la estrategia de ataque que habían usado. Me felicitaron en la orden por eso, pero lo tremendo fue que un par de días después, estando en el cerro, el vigía, como en desquite o venganza, llegaron, hicieron
una incursión en el cerro El Vigía. Habían dos posiciones, habíamos la misma sección, el mismo sargento que se había corrido allá y que me dejó aquí, ese estaba conmigo en el Palo de Amate. Se hacía una posición en el cerro El Vigía y otro en la trinchera de piedra, que era un error que se cometía, el hecho de llevar tropas tan destacados ahí en una posición donde la guerrilla lo conocía, hasta el lugar donde se sentaba, donde se dormía y todo eso. Entonces 2 posiciones de 6 y llegaron a las 11 de la noche. Estábamos haciendo turno en el lado de las piedras, estaba yo y estaba haciendo turno con endosado, estaba lloviznando, neblinado, y un soldado que hacía turno conmigo le llamábamos Papaturro. Él llegó y me dijo: mi cabo, me tiraron esta piedra, y me enseñó la piedra. ¿De dónde te la tiraron? No sé, pero aquí me cayó. Y le dije: mira, estos están aquí a punto, si oís un ruido disparan. Entonces él dijo: no, pero mi sargento nos ha dicho que no disparemos porque vamos a detectar la posición. Y yo le digo: aquí esto está más detectado que cualquier otra cosa, no te preocupes. Y al verlo lento, yo le dije: quédate donde yo estaba, y me fui yo a la posición de él. A las 12 entregamos turno y yo no había escuchado ningún ruido. Entregamos y yo no andaba poncho. Entonces, y me dijo Papaturro: mire, mi cabo, si quiere, quedémonos acá y nos arropamos con mi poncho. Yo le dije: no, aquí no estoy en mi casa para estarme arropando, no fregué, quédate vos ahí. Entonces le entregamos turno al soldado Abrelata, que también le decíamos el Lotín, y los que fueron antiguos, él era un chuca. Abrelata, Lotín, estaba de turno en las piedras, y en la trinchera de este lado estaba Guandique, el soldado que era el sesentero, donde teníamos también los dispositivos de unas minas Claymore que habíamos colocado, y tenía el M60. Entonces, cuando entregamos turno, yo me quedé recostado sobre la mochila y con mi fusil acá, el equipo, no me quité nada, cuando de repente, aproximadamente a la 1 de la mañana, el primer bombazo cayó en medio de Papaturro y de mí, y nos hizo levantado. ¡Pum! Yo sentí como que en la mochila me pegaron, pero me hizo levantado. Pero yo, como tenía el equipo puesto y el fusil acá, entonces yo caí apostado, caí tendido, y empecé a disparar al mismo tiempo. Pero Papaturro salió hasta loco y no halló ni el fusil. Entonces, y nos hicieron un minuto loco a puro granadazo de mano, así, granaderos nos llegaron alrededor. Entonces, y me hicieron un minuto loco. El único disparo que se escuchó fue uno de acá, 47, que se lo pegaron en la frente al sesentero, a Guandique, y a Abrelata le pegaron una granada como forma de pedrada, y le pegaron acá entonces le arrancó todo, la costilla, se le salió el organismo, ahí el brazo casi le quedó, entonces muerto en el momento. Luego estaban ya los dos muertos, los dos centinelas de turno. En ese minuto loco, un bombazo acá, se hacía uno acá, explotaba otro acá, granadas de mano, y desde el cerro que está a la par del cerro El Vigía había las catapultas tirando también fuego aéreo, o sea, todo bombardeado. Y luego, al minuto después, venían ya la fusilería, el asalto, pero era una cantidad grande de guerrilleros. Entonces, y como yo fui el primero que reaccioné y empecé a disparar, yo estaba disparando cuando de repente un tipo así, arrodillado en la grama, en el zacate, que el zacate le llegaba hasta acá, él activó una granada de mecha, y cuando yo estaba disparando me la tiró. Entonces, cuando venía acá, la granada me cayó acá en la rodilla. Entonces, y yo sentí que me iba a levantar, pero gracias a Dios, o sea, exalto a Dios, porque Dios me guardaba siempre, me guardó,
y la granada no explotó, sino que llevaba mecha lenta todavía. Un pedazo me cayó a mí y salió rodando así. Entonces, Para la gente civil que no sabe qué es mecha lenta. era una mecha parecida a la de los morteros, o sea, que le agregaban a las granadas hechizas de TNT o C4. Entonces le agregaban una mecha lenta para que cuando llegaba, la mecha iba quemando casi parecido a los morteros o cohetes, y cuando llegaba explotaba. Entonces no era como otras que al contacto explotaban. Sí, La de es mecha diferente. lenta explotaba hasta que le llegaba El el fuego. fuego. Entonces me cayó en la rodilla, se fue rodando así, como era bajadita. Y en ese momento el cabo Merino de Paz era un camarada, el cabo Parachute, le decíamos, él era paracaidista, vivía en Verapaz, San Vicente. Entonces él tomó una granada cuando ya venían al asalto y se paraban así en un frijolar abajo de la tarima, ya al asalto un montón de guerrilleros, pero bastante, y ellos, entonces, y ya donde estaba Guandique muerto, él quiso llegar para explotar las minas Claymore que estaban puestas cabal donde se estaban levantando los que venían al asalto. Entonces el objetivo de él era explotar esas y agarrar las 60. Pero antes tiró una granada y luego hizo la carrera corta que nosotros hacíamos y se tendió. Cuando él se tendió, la granada que me cayó a mí iba rodando, se le metió abajo y le explotó. Y al mismo tiempo que explotó, ese le explotó una o dos granadas más M67 que él andaba en el equipo. Entonces una triple explosión, ¡pum! Un impacto tremendo que este cabo Merino solo quedó la cabeza y un pedazo de esta columna así colgado y algunas varillas del pecho y solo los pies, o sea, lo hizo perdido, triple explosión. Entonces, al pasar eso, ya había invadido, o sea, una incursión, habían invadido todo el cerro, una cantidad grande de guerrilleros y solo para nosotros que habíamos 12. Entonces, el que me tiró la granada a mí y que explotó a este cabo Parachute, como yo lo vi así cerca, yo descargué el cargador, cambié cargador y al ver que todo estaba lleno acá, yo corrí para la posición de la mate. En el centro había una pista donde aterrizaba el helicóptero. Entonces yo corrí a meterme a un tatú que había cerca de la otra posición, del amate, ahí en el Cerro El Vigía. Y en ese tatú, cuando yo me meto, él tenía unos 5 metros aproximadamente, que entraba aquí y salía allá uno. Entonces cuando me quedé metido y veo alrededor, según yo iba a unirme al otro equipo, que pensé que estaban abriendo fuego, pero no, estaba lleno de guerrilleros. Ellos tenían hasta el radio, el M79 que habían dejado ahí, estaban con el AK-47 destruyendo algunas champas que habían hecho con el poncho porque estaba lloviznando. O sea, los habían agarrado de sorpresa. Estaba hasta un tipo parado debajo del palo de amate, rociando con un fusil, creo que era FAL quizás, o Dragonó, pero era largo, y disparaba así. Aquí los perros de la guerra le estaba rociando, así yo cerquita. Entonces le disparo, luego me meto en el Tatú, que es una cueva que tenía salida para el lado del pueblo de Jucuarán, para el lado del cementerio. Yo quise salir para irme porque todo el cerro estaba lleno. Y ya de mis compañeros yo sabía que 3 estaban muertos, otro que no había hallado ni el fusil, de los demás, los otros 6 no sabía nada. A lo mejor yo pensé que estaban muertos. Y cuando salgo del Tatú para el lado del pueblo y me quedo viendo y veo como que era feria, un montón de guerrilleros caminando y gritando y disparando y diciendo: no se corran, soldaditos, culeros, en el lenguaje que se usaba en la guerra, era algo normal. Entonces yo, al ver todo así, solo yo ahí, entonces yo tuve que salir y empecé a gritar con ellos lo mismo, insultando a los soldados, diciéndoles que no se corrieran, pero yo estaba en medio. Entonces, y ahí algunos me decían, empecé yo a caminar
y avanzar, pero yo iba buscando la vereda por donde nosotros subíamos al cerro. Y me dice un compa, y compa Pedro, y me tocaba las jinetas así. Y yo tenía miedo que me detectaran que yo era militar que estaba ahí, porque era como una feria, un montón de guerrilleros, y solo yo me había quedado ahí, no porque yo quise quedarme, sino porque cuando vine a sentir estaba en medio de todo. Entonces, luego logré salirme de lo más grueso de ellos, caminando, avanzando. Ahí me decía, compa, no se adelante mucho, ahí puede haber una mina, me decían. Entonces, pero yo llevaba el objetivo de salir y logré agarrar la vereda. Y me salí de lo más grueso y luego agarré la vereda donde nosotros subíamos. Y caminé, y al pensar que todos mis camaradas estaban muertos y al ver tanto guerrillero ahí caminando, yo me detuve como a algunos 40 metros quizás de lo grueso de ellos en el camino. Me detuve y cambio cargador y puse unos nuevos y pongo en ráfagas el fusil y lo pongo en ráfagas, y al ver de tantos ahí dije yo, más de alguno tengo que pegar, y pensando en que mis camaradas estaban muertos, y lo pongo y dejo ir todo el cargador, 30 cartuchos. Pero, y luego de eso, ¿para qué hice eso? Y me empiezan a disparar. Pero lluvia. Y me disparaban yo no sé cuántos fusiles, y por eso le doy gracias a Dios, porque yo sé que solo Dios, o sea, como en las chiquilladas, solo se veían las trozadoras que hervían así, y yo corriendo, yo no sé, pero en la misma angustia, en la misma situación, yo no me fui por la vereda, sino que pasé hasta el siguiente día, lo vi, pasé por unos cercos altos. Yo no sentí que haya topado, que haya como pasé esos cercos, pero me fui, me desbarranqué en un barranco que hay al lado norte de esas posiciones, en el cerro El Vigía. Unos barrancos que hay unos pedregones, unas peñas que son características en Jucuarán, y fue a caer casi en el barranco por unos bejucos ahí, medio me trabé, fui a caer ahí abajo, metí el fusil, se me quebró el alojamiento del cargador, ya no agarró cargador, y donde caí abajo oí el pujido de alguien que pujó ahí, y le hablé y me conoció un soldado y me dice, Braza, soy Cascarita. Él tenía un balazo en el pegue de la pierna, en el propio hueso de K-47, y estaba tirado. Entonces, él tenía el fusil, agarré el de él yo y me lo eché al lomo, y salimos a la primera calle que va a salir a la entrada del cementerio, y para el lado de la casa comunal, y que era donde estaba también la defensa civil, y ahí estaba el grupo de mando, el capitán Trujillo, estaba el sargento Soto, que está en el grupo que tenemos de WhatsApp, y ahí llegué yo con él. Luego al final ellos estaban haciendo ya guerra psicológica por el radio, tirando pepazos con el M79 que han decomisado, el M60. De hecho, un pepazo cayó en la farmacia de ahí de Jucuarán, y una niña, hija de un doctor o del dueño de la farmacia, salió herida, que a esa hora tuvieron, bueno, esa vez se tocó que pedir apoyo aéreo, llegó el cazador, y así se lograron dar carrera, y también otra sección que estaba en el cementerio, donde estaba otra vez el cabo comando, estaba Cherokee y otro equipo también ahí estaba, creo que estaba, no sé si estaba la Chucha también, Centeno Rivera ahí en ese grupo, pero luego lograron ir. Hasta el siguiente día llegamos para recoger, en la mañana hasta las 5 subimos aclarando a recoger ya los muertos para evacuar y todo eso. Entonces, y me dolió mucho mi camarada, el cabo Merino, el parachute, lo tuve que recoger así con los dedos, y las tripas trabadas en mis dedos así, y la sangre y todo eso, y en un poncho nomás. Entonces, y hicimos un nudo un poquito así, y se le puso un tirro con el nombre
de él, y así tuvieron que entregárselo a la mamá. Entonces fue algo duro, pero yo, o sea, si acepto hoy hacer este video, no es porque me sienta o me quiera jactar de experiencia, sino para darle la gloria a Dios y reconocer. Yo en ese tiempo decía, es que yo soy listo, solo a mí no me mataron, no me pasó nada, pero hoy me doy cuenta que era la mano de Dios guardándome, y que si estamos con vida todos nosotros los veteranos es porque Dios nos guardó con un propósito, y ese propósito es que ahora le sirvamos a Él. Yo hoy soy un creyente en Cristo, predico la palabra de Dios, y lo más importante que quiero resaltar es de que todos los sobrevivientes es porque Dios ha sido bueno y en su misericordia nos guardó, y por eso estoy aquí cediendo esta entrevista para decirles de que el único que puede, el único grande y el único que tiene control de todo y el que tiene misericordia y el que da vida eterna y salvación es Cristo. Así que yo le doy gracias a Dios porque por Él estoy acá, no porque yo tuve alguna habilidad o algo, sino porque es la gracia y la misericordia de Dios. Así que ahora con nada le podemos pagar al Señor más que reconocer lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Así que les envío un mensaje más que de odio o de conflicto, un mensaje de amor de alguien que nos amó primero al entregar su vida por nosotros en la cruz, y ese es Cristo. Él quiere darnos vida eterna y hay que entregarnos a Él, depositar nuestra confianza en